Fin de espacio promocional y publicitario. Los temas de análisis, coyuntura e interés general en nuestra mesa de entrevistas. En Noticiero Solar presentamos al invitado del día. Lo habíamos anunciado al inicio y también antes del corte comercial. Jimmy Jairal está con nosotros. Él busca llegar a Carondelet, el poder contar con la confianza de quienes depositan justamente la seriedad con la que se debe tomar en las urnas un proceso eleccionario. Es lo que también motiva a que nosotros tengamos estos espacios y poder conocer a los candidatos, conocerlos a ellos, su pensamiento, parte de lo que es también su propuesta, porque el tiempo no nos da como para poder ahondar mucho en aquello, pero sin embargo la oportunidad está ahí, presta, y aprovechémoslo entonces como tal. Jimmy, bienvenido desde las primeras horas en Riobamba. Muy amable, desde anoche para ser exactos. Salimos de Guayaquil, donde estuvimos por temas del partido también interrumpiendo, si de alguna manera, la gira, porque estuvimos antes en Azuay, estuvimos en Loja, estuvimos en El Oro. Interrumpimos, esa jornada para reanudarla hoy en Chimborazo. Mañana, esta noche estaremos en Quito para prepararnos para el debate y reanudar pues las actividades el día lunes, 3 días más en Pichincha, y el 24 estaremos en Tungurahua, donde Radio Sol tiene también importante sintonía. Y bueno, y así lo que quede del poco tiempo de esta campaña, que ha sido demasiado corta, pero hay que sacarle provecho con sacrificios como hacemos muchos candidatos que queremos llegar. Ahora, el tema del debate es lo que a muchos motiva, empuja, si se quiere, de alguna manera a tomar como el espacio que les permita de una u otra forma llegar con esa propuesta. Más allá de los TikToks, de los bailes y cierto tipo de campaña alejada de esas propuestas y de la seriedad que deben tener la responsabilidad de llevar una campaña. No, es muy seria, y hace bien, Roberto, usted en anotar esto del exceso de TikToks, porque yo, en cambio, nosotros en la campaña nos hemos dedicado no a diagnosticar, sino a presentar alternativas, soluciones en las redes sociales, sí, en todas, pero sin pauta. Es decir, hemos entendido que lo que hay que decirle al ciudadano, lo que le interesa al ciudadano no es el baile o solo el baile, sino también que no lo inmiscuyan en esta lucha política intestina en la que nos tienen metidos hace 7 u 8 años, la Asamblea versus el CNE versus el presidente versus la vicepresidenta, ese todos contra todos, que equivocadamente hay aún gente que cree que eso es lo que al país le interesa. Recorrer el Ecuador, hacer territorio, porque yo soy un hombre de territorio, no creo que uno pueda fundamentar su campaña en una campaña de aire. Hay gente que le dice hoy día, no, ahora llegas a menos personas, en territorio no vale la pena. Yo creo que sí vale la pena. La gente tiene que tener ese contacto, escuchar, tocar al candidato para ver si lo que vio en televisión es cierto y si ese candidato le inspira suficiente confianza. Y hemos hecho nosotros ese mix, ¿no? Sin pauta todavía, esperamos ni siquiera tener que usarla. Y tenemos claro que hoy día el panorama está así. Es verdad que hay 2 ciudadanos que están encabezando las preferencias electorales, pero no es verdad que las cosas se hayan definido, porque no le dicen los encuestadores lo que se lee si usted analiza las encuestas. 6 de cada 10 ecuatorianos todavía no han decidido por quién votar, no saben por quién votar. ¿Y sabe por qué? Porque la preocupación de ellos no es el enfrentamiento puntual y personal entre los candidatos, quién es más ladrón que otro, o quién es más vivo que otro, o quién robó más y quién robó menos, o quién fue
quién violó más la Constitución que el otro. No, la gente está interesada en si puede desayunar al día siguiente, cómo llega a fin de mes, si es que puede pagar el arriendo de su casa, si no le van a balear a la salida de su casa, si el jefe del hogar no va a perder su empleo. En eso piensa la gente. Esas son las necesidades del ciudadano y esas son las cosas que quiere escuchar, más allá de esta polarización que nos ha marcado a los que no nos interesa eso. En este país hoy día, con esa polarización que viene desde hace años, o usted es bueno o es malo, o es de derecha o es de izquierda, o es correísta o es anticorreísta, o es mestizo o es indígena. Pero, digamos, gente en el centro como que no existe. ¿Cómo que no existe? El centro, si bien no es todavía reconocido como una filosofía política, no es todavía reconocido así. El centro es una posición política respetable en la que estamos la mayor parte de los ecuatorianos. Y justamente ahí es donde se tiene la esperanza, donde normalmente buscamos en estos espacios, en estos tiempos, buscamos algo tan ausente en los últimos años. Una seriedad de un candidato que nos traiga, más allá de discursos demagógicos, que nos traiga soluciones que tanto queremos escuchar, sentir, palpar. Tenemos un problema carcelario, tenemos un problema delincuencial en las calles. Jimmy Jairala fue parte también de esto con uno de sus familiares. Es decir, creo que a alguien de la familia, lamentablemente, nos ha ocurrido esa situación. Mire, Roberto, yo le voy a explicar a usted lo más rápido y de la manera más simple posible, que es así como llegan los mensajes. ¿Por qué tenemos ese problema tan grave de inseguridad hoy día, esa guerra entre mafias, la presencia de tantos carteles en el Ecuador? La sorpresa que uno se encuentra que de la noche a la mañana aparecen construcciones de edificios que se venden en 3 días, toda esa economía paralela, las muertes en las calles, todo tiene una explicación. Es reconocido por el propio gobierno de Colombia, y no es nada contra Colombia por si acaso, pero es una realidad geopolítica. Tiene 200.000 hectáreas de coca sembradas en el sur del país, territorio dominado por las FARC, en una suerte de acuerdo que no es público con el gobierno. Es una especie de acuerdo de paz. Bueno, déjame acá que yo me manejo con mi coca y por allá no te molesto. Y eso es una dura y triste realidad en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día en la mitad de la frontera con Colombia, que es de 575 kilómetros, la mitad de esa frontera está desguarnecida. ¿Por qué? Porque tenemos a los militares en las calles, combatiendo a la delincuencia, al crimen organizado, qué sé yo, y X. ¿Por dónde entra la droga, Roberto? Entra por la frontera norte, fundamentalmente. También por la frontera sur en menor grado. Si en la frontera norte hay 120 pasos irregulares, es por ahí que entra la coca. Si somos hoy el país de tránsito más grande del mundo, es porque, y tenemos al frente, arriba, al país más grande del mundo en producción, naturalmente que la coca viene de ahí. Y si no cerramos esa cascada, si no cerramos esa llave, entonces va a seguir pasando lo que ocurre hoy, porque si la cerramos, la droga no pasa, la droga no se vende, la droga no se lava y no nace esa economía paralela, subterránea, oscura, de los dineros sucios. Pero ese es el tema, nadie entiende por qué hemos dejado descuidada las fronteras, que es por donde ingresa la droga, y no solo hablo de frontera terrestre, sino también de la frontera marítima, es decir, del mar territorial. Pero ¿cómo contrarrestamos entonces? Si nuevamente retornamos a los militares que algo están haciendo, y aunque también ya se han contaminado, por ejemplo, por la cercanía con los centros penitenciarios y su accionar dentro de los mismos, ¿cómo suplir esa ayuda que estamos recibiendo? Punto, Roberto, que tampoco es que sea la solución, porque si no ya habíamos tenido seguridad hace rato. Es que, Roberto, tenemos a los militares en las calles, tenemos a los policías en las calles, pero la droga sigue entrando. Ese es el tema. Es decir, ellos están en una labor de contención, correcto, yo no lo discuto. Pero mientras tanto la droga sigue entrando. El problema es que alguien se hace el ciego porque la droga sigue entrando. Lo que hay que hacer es bloquear el ingreso de la droga. Mi solución es
dejar a los militares específicamente para el cumplimiento de labores, por ejemplo, de detección de armamentos, ese tipo de cosas, explosivos, eso lo hace sin necesidad de ningún estado de excepción. Pero enviarlos a las fronteras, a cuidar nuestras fronteras, a los puertos privados también y públicos, para que la droga no circule. Usted tiene que hacerle más difícil el negocio de los narcotraficantes, porque si se las pone fácil, por eso es que cada vez son más los carteles que vienen al Ecuador. La solución inicial, el primer paso es fortalecer a la policía, para que la policía, eso quiere decir seguramente más elementos, no menos de 10.000 policías nuevos, para que el ejército, la marina y la aviación cuiden nuestras fronteras y no ingrese la droga, y tampoco salga por los puertos, porque está probado que el 85% de la droga que sale de todo el mundo, Ecuador empezando, que es el país de tránsito, sale por vía marítima. Consecuentemente, ¿qué quiere decir? Que tampoco hay filtros en los puertos, que tampoco que el control también está fallando en los puertos. De modo que allí es que tienen que estar los militares y los policías en la calle, porque a medida que entre menos droga, habrá menos disputas de territorio, menos asesinatos, menos mortandad de la que hay hoy día. ¿Me explico? El problema para mí básico son las fronteras, por donde entra la droga, que sigue entrando a raudales. ¿Y qué pasa dentro del territorio ecuatoriano? Porque sí, por ejemplo, en el tema de droga, sí, ingresan, sabemos, las puertas prácticamente están abiertas en su totalidad, pero sin embargo de aquello también hay ya un territorio donde se viene trabajando lastimosamente. Bueno, hay otro tipo de negocios paralelos. Y no necesariamente hablamos de droga, ¿no? No, lógico. Bueno, hay por ejemplo los secuestros, las extorsiones, pero ese no es un negocio de lo que hemos analizado. Eso no es un negocio que les interese a los narcotraficantes, los grandes narcos. Este es el negocio que se maneja desde las cárceles, porque el problema hay que entenderlo de manera global. De las cárceles, ¿por qué? Porque cada vez que se hace una requisa en cualquier reclusorio, en cualquier cárcel del país, siempre requisan celulares. Eso quiere decir claramente que si bien nosotros que estamos afuera, que pasamos por afuera, nos incomunicamos al momento que pasamos por una cárcel, en cambio de adentro para afuera sí hay comunicación. Lo que ocurre en la Tacunga, ¿no? Claro. Sin irnos muy lejos, un ejemplo palpable, ¿no? No se ha inhibido la señal. ¿Por qué? Porque dentro de las cárceles los PPLs y algunos importantes GDO que están ahí detenidos operan más tranquilamente que afuera. Entonces, ese menudeo que digo yo, que es la extorsión en la vacuna, el secuestro express, se maneja desde las cárceles. ¿Qué hay que hacer? A los guías penitenciarios, que hoy son rehenes, no son los que mandan en las cárceles, ni los directores mandan. Hay que dedicarlos a labores administrativas y formar un cuerpo de élite de la Policía Nacional, para que ese cuerpo de élite, como la UNACE, por ejemplo, que es tan eficiente, solo se dedique al control del orden dentro de las cárceles. Un cuerpo de élite preparado, que lo respeten, debidamente armado y que además tenga acceso a los pabellones. Es la única manera, la única forma que hay en este rato para bloquear absolutamente todas las fugas de información que hay desde las cárceles, porque se dirigen dentro de las cárceles. ¿Usted cuántas veces ha oído cuando hay una investigación fiscal, resulta que entre las conclusiones están que se ordenó matar a fulano de tal desde la cárcel tal, que de ahí salió la orden? ¿Qué es esto? Y cuando lo llaman por teléfono a extorsionarlo a un ciudadano, también le dicen, soy fulano de tal, y estoy en la cárcel. Lo llamo desde la cárcel, como para generar miedo. En las cárceles se opera con mucha comodidad. Guardando las distancias. ¿Se acuerda usted cuando vivía Pablo Escobar? Estaba contentísimo en la catedral. En esa cárcel operaba absolutamente todo el tráfico de drogas en Colombia. Estaba preso. Están más seguros. Es su lugar de trabajo, es su oficina. Por supuesto. Entonces eso es lo que tenemos que cortar. ¿Por qué no se ha hecho? Por falta de voluntad política. ¿Qué pasa con el SNAI? A ver, el SNAI recién va a tener trabajo cuando nosotros formemos ese cuerpo de élite de la Policía Nacional. Allí va a tener trabajo el SNAI, porque hasta este momento realmente el SNAI es una institución medio fantasma. También veo que es carente de recursos, pero es una institución medio fantasma. Entonces, ahora sí va a tener oficio
porque va a tener que generar una conexión con la Policía Nacional, coordinación, para que esos equipos de élite funcionen efectivamente. En el momento en que bloqueamos la comunicación de adentro para afuera de las cárceles y bloqueamos las fronteras para entrada y salida de droga, habremos dado un paso gigantesco y usted en 6 meses va a comenzar a ver cómo desciende de manera importante la incidencia de las muertes, de los crímenes, de los asaltos, de los secuestros, etcétera. ¿Cómo damos el fortalecimiento a la parte laboral también de los ecuatorianos? Se habla mucho de los emprendimientos, se cree mucho en estas nuevas iniciativas económicas que podrían llevar un sustento a los diferentes hogares, pero también se ve contrarrestado, se ve coartado por las vacunas, por ejemplo, y retornamos nuevamente a lo anterior. No solamente por las vacunas, Roberto, sino también por los altísimos intereses. Nosotros nos preciamos de ser el país que tiene el mayor número de emprendimientos, y es cierto, pero no decimos que 9 de cada 10 emprendedores a los 6 meses tienen que cerrar su negocio, o tratar de cerrar porque a lo mejor no tienen ni plata para liquidar al personal. ¿Por qué? No solo por las vacunas, sino porque prestó plata al 20%, 22%, 23%, es impagable pues en dólares. Entonces aquí lo que hay que hacer para que la economía comience a ser manejable es no cargarle al pueblo más impuestos, porque usted no puede castigar el consumo cuando tiene un país con la economía tan deprimida. Lo que hay que hacer es buscar generar nuevos recursos. ¿De dónde genera nuevos recursos? Debajo de la tierra hay 40.000 millones de dólares de reserva petrolera. Todos queremos hacer el famoso tránsito a la energía limpia, pero para eso necesitamos plata. Y esa plata, cuando comenzamos a trabajar en impulsar la generación de nueva energía, parques eólicos, energía geotérmica, energía solar, eso es generación de dinero, generación de empleo. Otra fuente de recursos económicos es, por ejemplo, ahora que tanta falta hace concluir ciertos proyectos hidroeléctricos como Cardenillo y Santiago, por ejemplo, que cuestan 6.000 millones de dólares, no hay necesidad de privatizarlos como alguna gente cree o quiere. Hay que concesionarlo. La concesión le va a significar un ingreso neto al Ecuador de 6.000 millones de dólares. Y cuando usted concesiona, que no es privatizar, no es lo mismo, el país no pierde ni la propiedad, ni la capacidad de fiscalización, ni la capacidad de regulación. Consecuentemente, al terminar esos 20, 25 años de concesión, la hidroeléctrica nueva construida sin la plata del Estado, por un esfuerzo privado de algún consorcio, por ejemplo, regresa al Estado y el Estado decide, bueno, voy a volver a licitar o administro yo como Estado. Allí hay fuentes de financiamiento. Perfecto. Mire lo que ha pasado ahora, y debo reconocerlo. Hay un proyecto que se llama Billonaco 3, que es de energía eólica, que yo tengo por costumbre reconocer cuando las cosas se hacen bien. Me ha parecido un acierto del Ministerio de Energía haber concesionado, llegado a un acuerdo para que una empresa española invierta 180 millones de dólares en generar, me parece que son 130 megavatios que van a ser sumamente útiles. Eso hay que hacer, eso es capital fresco. ¿Y qué otra cosa con lo que redondeo el tema del recurso que siempre falta? Petroecuador ya está en un estado de coma, ya cayó en coma, ya está en metástasis porque lamentablemente los gobiernos lo politizaron, lo hicieron parte del reparto y por eso ha tenido 13 gerentes en 4 años. ¿Qué hay que hacer con Petroecuador? Petroecuador debe dejar de funcionar como funciona hoy, tiene que constituirse una nueva empresa mixta, pública mixta, para que no haya necesidad de reformar ni la Constitución, ni la ley de hidrocarburos, ni nada. Esa empresa mixta, 51% estatal y 49% privada, va a permitir tal transparencia que usted o yo podemos comprar acciones del paquete privado en la bolsa de valores, por ejemplo. Y el gobierno, al tener mayoría, el presidente, cuando llegue yo a la presidencia, sin compromisos, como voy a llegar, sin amarres, sin ataduras ni dependencias, yo sí puedo coordinar, organizar y disponer que sea una administración técnica y no política. ¿Por qué? Porque no puede ser que este sea el único país que pierde plata. Pierde plata en generación de petróleo, en explotación de petróleo
y combustibles. Pierde plata. YPF gana millones, miles de millones de dólares al año, lo mismo que Petrobras en Brasil o que Ecopetrol en Argentina. Y aquí Petrocor pierde plata, no hay derecho. Pero lastimosamente, y conocemos esas falencias, ahora, si no existe una gobernabilidad que dé ese soporte, ese sustento desde la Asamblea, ¿cómo poder concretar esos sueños de tener un mejor país? Porque aquí ni siquiera es un tema de que se encuentre bien satisfecho, tranquilo Jimmy Jairala, sino que los ecuatorianos se encuentren satisfechos. Así tiene que ser. Yo no voy a ser rehén de la Asamblea, yo no voy a retasear el país. Yo espero tener un bloque importante y conseguir acuerdos sin que esos acuerdos signifiquen renunciar a administrar pedazos de país. No voy a ser yo como han hecho muchos gobiernos, que a tal partido le das un pedazo de Petroecuador, que a tal otro partido le das Enel, que al otro le das Elec, que al demás acá le das el IES. Eso no lo voy a hacer. Y voy a esperar, voy a buscar esa unidad sobre la base de la experiencia que me dieron mis 10 años de administración como prefecto provincial, donde en 10 años con solo un alcalde e incluso 2 viceprefectas que no eran de mi partido, conseguimos trabajar en unidad y trabajamos cordialmente y hubo mucha obra en el Guayas sin que se haya convertido el Consejo Provincial en un ring permanente. Todo lo contrario, eran reuniones sumamente productivas y cordiales. Yo sí tengo capacidad y experiencia para unir, que es lo que hoy día el país necesita. Y justamente, hablemos un poco de esa experiencia, porque hablamos de inicialmente una carrera en el periodismo, luego en la política, retornar nuevamente al tema periodístico de opinión, inclusive de análisis, y posterior a eso, nuevamente la política, que no es un pecado, porque cuando hay capacidad se lo puede hacer. Es diferente cuando nos dedicamos a otros menesteres, como la adquisición en línea, cuando estamos en funciones, desde una asamblea, o a estar jugando en línea también. Pero más allá de todo esto, es esa realidad. Y mientras muchos políticos, no digo todos, pero muchos políticos alejados, y lo que hablábamos al inicio, de este ataque de TikToks, de bailarines y demás, porque ahí demostramos nuestro talento artístico, más allá de las capacidades que podemos tener desde la parte administrativa, que eso es lo que se requiere. Viene lo fundamental: la gente sigue muriendo, ya sea de hambre, sigue sin una buena educación, otros ni siquiera lo tienen. Es decir, las necesidades siguen creciendo. Claro, porque no hay recursos, porque es una economía débil, porque el país debe 86.500 millones de dólares, porque este año pagó 7.500 millones entre capital e intereses de la deuda interna y externa, porque el próximo año nos toca pagar 9.000 millones, o sea, casi la tercera parte del presupuesto. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo genera empleo? ¿Cómo combate, por ejemplo, la desnutrición que hay en tantas comunidades de la provincia de Chimborazo? ¿Cómo renueva la justicia distributiva en lo que tiene que ver con lo que cada provincia debe recibir del Estado? El reparto en este momento es absolutamente injusto. Hay provincias como las de la Sierra Centro, Chimborazo, sobre todo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar, que reciben realmente de vuelta una renta, por decirlo de alguna manera, sumamente baja, que no les permite, más allá de atender temas de sueldos, estar buscando acuerdos con organismos internacionales de crédito para poder hacer obra. Entonces, eso nos está diciendo que, caramba, ¿hace cuántos años no revisamos ese distributivo? Hay que revisarlo para hacer justicia con las provincias, algunas que han crecido tanto que ya en este momento no pueden estar recibiendo lo que reciben. Pero eso lo hace en una economía sana, en una economía firme, sólida, que es lo que estamos buscando nosotros. Y sí, hay que reperfilar la deuda, hay que volver a sentarse con los acreedores, a ver si logramos reducir la deuda, el pago de la deuda, no diciendo nunca más te la voy a pagar, porque eso sería caer en default, sino, por ejemplo, comprando deuda más barata para pagarla más cara e incluso en un tramo de la deuda procurar una moratoria, procurarla. Moratoria no significa no querer pagar, significa acordar con los acreedores que es en un tramo de la deuda, bueno, no te voy a pagar 3 años de intereses y capital, 4 años,
Y esos 4 o 3 años nos van a dar un respiro económico también para darle liquidez. El problema es que la economía está parada. El problema es que la inversión pública es mínima. Este año la inversión pública ha sido de 6.500, el año pasado, 6.500 millones de dólares, incluyendo sueldos y todo. Es decir, invertimos menos de lo que pagamos en la deuda. Menos de lo que pagamos en la deuda. Eso es absolutamente inviable. Y solo se consigue rehabilitar este país con un presidente que llegue, como dije yo, sin compromisos y que conforme su gabinete diverso, con los mejores hombres y mujeres, no importan nombres, apellidos, origen étnico, ideológico, sino los mejores. No puede hacer un gabinete selectivo. Es importante la confianza, pero más importante es el conocimiento. Un gabinete que al presidente le diga lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No un gabinete que solo lo aplauda, porque el presidente no es todólogo, pues, ¿no? El presidente tiene que rodearse de gente que lo ayude a corregir si está haciendo algo mal, o a sugerirle, ¿sabe qué, presidente? Haga esto, no haga esto, plantéelo de otra manera y vamos adelante. Así tiene que ser. Lo que pasa es que los que llegan comprometidos no lo pueden hacer. Sin embargo, de aquello también hay muchas de estas ayudas que se recibe, que el primer mandatario puede llegar a tener. Son los que a veces están poniéndole la cascarita al primer mandatario, y que es obvio, ¿no? O sea, por la distinción que tiene, tampoco es que podría estar en todo. Bueno, el presidente de la República tiene que ser muy abierto a escuchar. Incluso yo he dicho que las obras que son de mucha importancia, que tienen mucha incidencia en una comunidad, tienen que ser consensuadas. Por ejemplo, si mañana resulta que encontramos que es necesario concesionar la vía, qué sé yo, pues Payatanga-Riobamba, que está en pésimas condiciones. Si es que eso vamos a hacer, tenemos que hablar con las fuerzas vivas. Tenemos que hablar con las comunidades, con las juntas parroquiales, con las ciudades, con las provincias que se verían, entre comillas, afectadas, porque puede haber una afectación positiva o negativa por una vía concesionada. Y cuando lleguemos a un acuerdo, bueno, acordamos así, vamos a la concesión en estos términos. Ahora sí, anunciemos la concesión, vamos a hacer un acto para todos juntos, suscribir un documento, porque si uno no hace así las cosas, no es debilidad del presidente, es la importancia que se le tiene que dar a haber escuchado y haber participado de sus decisiones con el pueblo. Lo otro es, si usted no consulta, la primera reacción va a ser que le cerrarán las carreteras o le quemarán llantas. Entonces yo no quiero llenarme ni de primeras piedras ni de incidentes, sino de decisiones consensuadas. Jimmy Jairala con nosotros. Quiero cerrar con no un mensaje a la ciudadanía, sino un mensaje a sus contendientes, a quienes también están buscando estar en Carondelet. ¿Qué les decimos a ellos? Que hagamos un debate de altura, que no busquemos el lucimiento personal, que si bien el debate es muy importante, lo que necesita el ciudadano el día domingo es estar más y mejor informado. No le va a interesar cuál es el candidato que grite más, cuál es el candidato que agreda más al otro, sino lo que va a hacer para solucionar los problemas del pueblo. No es un concurso de diagnosticadores. Hagan como he hecho yo. Yo he pasado todo este tiempo planteando soluciones. De mí no esperen un candidato que vaya a pegarle el grito al cielo o procurar lucirme. Yo lo que voy a hacer es ganar el debate con el conocimiento que me han dado mis 40 y pico de años de comunicador, los 10 años de experiencia en la prefectura, mi experiencia como congresista, para ponerla al servicio de la patria. 8:33, nos vamos a corte comercial. De regreso estaremos hablando del tema del registro civil y el documento habilitante precisamente para elecciones. Esto a nivel de la zona centro. Al volver.